grabar la clase y también compartiendo la pantalla. Por favor, me dicen cuando vean la pantalla compartida, por favor. Sí, profe, se ve la pantalla compartida. Ya se ve, profe. Listo, perfecto, chicos. Entonces, en la clase pasada vimos cómo se define la incertidumbre, vimos cuáles metodologías hay, ¿cierto? Vimos la diferencia entre el enfoque de cuando nosotros utilizamos el enfoque del error a cuando utilizamos el enfoque de la incertidumbre para los sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces, hoy vamos a ver la metodología GAN-ISO, que es la misma metodología que se llama Bottom-Up para estimación de la incertidumbre. Entonces, chicos, ¿cuál es la información que requerimos para poder nosotros utilizar o plantear o usar la metodología bottom-up? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es recordar conceptos como, por ejemplo, los modelos para la expresión de un mensurando. Yo quiero recordarles a ustedes que en matemáticas y en estadística, normalmente los modelos los expresamos para el mensurando o para el resultado, para la respuesta que estamos esperando, lo modelamos como Y. Yo quiero recordárselo desde que vimos la linealidad. Cuando ustedes veían la linealidad, chicos, ustedes decían que la linealidad se modelaba o se presenta o se expresa por medio de una ecuación de línea recta, que es Y, que es el resultado, es igual a M, que es la pendiente, por X, que son los valores independientes o los valores que nosotros controlamos, más B, que es el intercepto. Entonces yo quiero recordarles que de aquella vez, o desde mucho antes, desde el bachillerato, nosotros siempre hemos representado el resultado o lo que estamos esperando como una letra que se llama Y. Matemáticamente siempre decimos que el modelo para la expresión de lo que estamos calculando Y es función de todas las variables que nosotros vamos a controlar o que podemos controlar. Entonces, vamos a decir que el modelo para la expresión de la GAN-ISO para la estimación de la incertidumbre es exactamente igual. Es un resultado que siempre se modela con la letra Y, que es función de todas esas variables que nosotros podemos controlar o que podemos traer al contexto como componentes para la estimación de esa incertidumbre que sería nuestra Y. ¿Es claro o quieren que se lo vuelva a explicar con otras palabras? ¿O fui clara o muy confuso? Profe, pues yo le entendí. No Perfecto. sé. Gracias, Nancy Lorena. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a decir que todas estas estimaciones X1, X2, X3, X4, Xn son estimaciones para cada magnitud de entrada que nosotros vamos a tener para cada componente de la incertidumbre. Entonces, ojo que desde aquí es importante, les voy a decir que la incertidumbre típica o estándar siempre la vamos a representar, ojo, la vamos a representar con una U minúscula, Entonces, esta incertidumbre típica o estándar, chicos, ustedes ya la calculan, y la incertidumbre típica o estándar se llama la desviación estándar. Es exactamente la misma. Entonces, vamos a decir que considerar que el símbolo utilizado en el subíndice denota una magnitud estimada. ¿Qué quiere decir? Una magnitud estimada significa una componente, un efecto, una magnitud con la cual yo voy a modelar o voy a esperar que la incertidumbre se pueda calcular. Entonces tenemos una magnitud 1, una magnitud 2, una magnitud 3, una magnitud 4, una magnitud 5, y lo que significa el subíndice significa todas las componentes o todas las magnitudes que yo voy a poder controlar y que me van a servir para estimar la incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la metodología GAN-ISO, chicos, se basa se basa en una técnica matemática que se llama la propagación, que también se utiliza para la propagación de los errores. Esta se utiliza para la propagación de los efectos o de las componentes que tienen una incidencia o una influencia sobre la incertidumbre, y se llama la expansión de Taylor. Entonces, esta es la expresión matemática de la expansión de Taylor, que es de primer grado alrededor de esta E, que es el error. Entonces, no se preocupen, yo les estoy en estos momentos hablando de la base matemática, no les voy a decir que así, o sea, con esto lo vamos a hacer, pero yo les voy a enseñar que es mucho más fácil que mirar la expresión, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer la metodología GAN-ISO, nos vamos a basar en la ley de la propagación que se hace con la expansión de Taylor, que es una técnica matemática de primer grado. No se preocupen, les estoy informando que esta es la base
con la cual se propagan todas las componentes de la incertidumbre. Ustedes mirarán la ecuación matemática y dirán, miércoles, nos va a tocar derivadas parciales, nos va a tocar, ¿cierto? No se preocupen, eso sí lo manejamos, pero ustedes se van a dar cuenta que ya cuando veamos los ejercicios, la van a aplicar y no les va a parecer tan compleja, ¿ok? Muy bien, entonces necesitamos la ley de la propagación que se hace por medio de la expansión de Taylor de primer grado, que es una herramienta matemática. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos cuando aplicamos la ley de la propagación por medio de la expansión de Taylor? Lo primero es, chicos, que presenta derivadas parciales, quiere decir que involucra cálculos matemáticamente un poquito más elaborados, es decir, un poquito más complejos, no quiere decir que sean imposibles. Lo otro es que necesitamos tener claro cuáles son las esperanzas, las varianzas, las covarianzas, que no se conocen y se deben estimar, pero eso ya lo hacen ustedes. Yo quiero, chicos, que ustedes me digan cuál es la esperanza de cualquier resultado que ustedes tienen. Eso ya lo deben saber, ya lo saben ustedes. ¿Cuál es la esperanza o el valor esperado? Que es exactamente lo mismo que la esperanza cuando nosotros nos referimos estadísticamente al valor esperado o a la esperanza, que así se llama. ¿Cuál es el valor esperado? Cuando ustedes hacen un ensayo o una técnica analítica o cuando hacen una corrida analítica, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es ese valor esperado? Cuéntenme ustedes. Si no lo tienen claro, no se preocupen. Lo aclaramos, pero necesitamos tener claro todo lo que vamos a ver acá. Bueno. Es como el valor medio, profe. Exacto, Laura Daniela, exacto. Siempre que nosotros hablamos del valor esperado o la esperanza, estamos hablando del valor medio o el valor promedio que nosotros esperamos recibir de una corrida analítica, el cual, chicos, nosotros lo estamos acostumbrados a calcular como el promedio o el valor medio de un triplicado, de un cuadruplicado, de un quintuplicado, nunca de menos de 3. ¿Estamos de acuerdo? Laura Daniela, por esa participación te voy a dar unos punticos extras para el final, ¿ok? Muy bien, es decir, para la presentación o para el examen, para lo que ustedes escojan en ese momento, o lo que toque hacer en ese momento, ¿ok? Me acuerdas al final de la clase, Laura Daniela. Muy bien, entonces, eso quiere decir, chicos, que necesitamos conceptos que ustedes ya tienen. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la propagación, es mucho más compleja si se involucran cocientes y multiplicadores, como en el caso, ojo, miren, aquí, lean en grande, microbiología y algunas determinaciones químicas porque tienen mucha variabilidad. Y cuando decimos derivadas parciales estamos hablando del cambio, ¿cierto? De los cambios. Y recuerden ustedes que los cambios en química, en biotecnología y en microbiología son muy, muy constantes. Entonces, pero no se preocupen que yo les voy a enseñar cómo se hace para hacer una estimación de la incertidumbre sin vernos tan afectados por esos cambios, ¿ok? Entonces, estas son las pequeñas, las dificultades que nos presenta la ley de la expansión de Taylor, la ley de la propagación que vamos a utilizar. Entonces, chicos, ¿qué hacemos nosotros para evitar o para, digamos, sacarle un poco el quite a estas dificultades que nos presenta la ley de la propagación de la expansión de Taylor? Pues en lugar de hacer derivadas parciales que involucran cálculos complejos, entonces utilizamos la estimación de las esperanzas, que como les dijo Laura Daniela, ustedes ya lo saben hacer, y es el valor medio o el valor promedio que nosotros obtenemos de cualquier corrida analítica, de cualquier efecto, y siempre lo sacamos con, ojo, precisión, mínimo por triplicado, ¿ok? Muy bien. También, en vez de tomar varianzas y covarianzas, vamos a tomar las desviaciones estándares experimentales, que aquí se van a llamar tipo A, y los valores procedentes de otras fuentes que se van a llamar tipo B, en lugar de varianzas. ¿Entendido? Entonces, en vez de ponernos a calcular estadísticamente varianzas, covarianzas y codependencias, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos por las desviaciones estándar experimentales, que para nosotros se van a llamar tipo A, y otros valores que nos reportan otras fuentes, que ya los van a aprender y se llaman componentes tipo B, ¿ok? Y, por ejemplo, a partir de la información obtenida en un informe de calibración, nosotros vamos a tener el error, ¿cierto? Los materiales de referencia y otros que nos van a dar esta información. ¿Es claro? Es claro, es decir, tienen ciertas complejidades, pero no se preocupen que todo está previsto, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando vamos
a aplicar la metodología Ganiso para la estimación de la incertidumbre, nosotros, chicos, como les informé en la diapositiva anterior, podemos agrupar las componentes de la incertidumbre en dos categorías, según el método que usamos para evaluar esas componentes. Entonces, las dos categorías son tipo A y tipo B. Entonces, ya les voy a enseñar qué es una componente tipo A para la incertidumbre y ya les voy a enseñar qué es una componente tipo B para la incertidumbre. Lo importante es que esas componentes se van a clasificar como tipo A o tipo B. Entonces, esa clasificación, ojo, esa clasificación, sea tipo A o tipo B, no implica ninguna diferencia de la naturaleza entre los componentes de cada tipo de incertidumbre. ¿Qué significa? Yo puedo tener desviaciones estándar, pero una desviación estándar puede ser A y de una desviación estándar puede ser una componente tipo B. Es decir, pueden ser de la misma naturaleza, pero es decir, el hecho de que yo la clasifique como tipo A o tipo B no indica que sean de diferente naturaleza. Yo puedo tener desviaciones estándar tipo B, puedo tener desviaciones estándar componente tipo B o tipo A, yo puedo tener materiales de referencias o informaciones de los materiales de referencias, puede ser tipo A o puede ser tipo B. ¿Entendido? Ahora, la clasificación tipo A o tipo B se basa en las distribuciones en las distribuciones de probabilidad. Y entonces hay dos formas de evaluar las componentes de la incertidumbre de acuerdo a las distribuciones de la probabilidad. ¿Ok? Entonces, en este momento les voy a decir o les voy a enseñar cuándo nosotros evaluamos componentes tipo A de la incertidumbre. Entonces, chicos, y es así de sencillo, importante lo que voy a decir, toda componente tipo A de la incertidumbre depende exclusivamente de la corrida analítica y de información que saca el analista. Es decir, toda componente, todo efecto matemático, todo valor que incluyamos en el cálculo o estimación de la incertidumbre que dependa de la corrida analítica, del analista, de lo que yo puedo sacar dentro de la corrida analítica, se llama o se clasifica como componente tipo A. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces ustedes me podrán preguntar, profe, ¿cómo qué? Entonces yo les digo, la media o el valor esperado, este señor es componente tipo A, la desviación estándar o la varianza es componente tipo A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo saco mis resultados y a mis resultados le saco la media, le saco la desviación estándar, le saco la varianza y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? La varianza, la desviación estándar y ojo con lo que les voy a decir. Estos datos que son componentes tipo A, es decir, que me pertenecen a mí, que yo los saco, estos datos son componente tipo A, se conocen, ojo, como la desviación estándar, que es esta señorita, se conoce como la incertidumbre estándar, y de aquí en adelante la vamos a conocer como la incertidumbre típica. Por eso era que yo les decía que ustedes ya calculaban desde el bachillerato, es más, en la universidad, antes de saber esto, ustedes ya calculaban, espérenme que pase la moto, chicos. Ok, ustedes desde hace mucho tiempo ya calculan la componente tipo A de la incertidumbre, por eso es que muchas personas cuando no saben calcular o estimar bien la incertidumbre, ellos se defienden diciendo, es que yo doy la desviación estándar como la componente de la incertidumbre de mis análisis. Pero si yo soy una persona que sabe bastante de calidad, un auditor le dice, qué pena, pero la desviación estándar es solamente una componente de la incertidumbre. Por lo tanto, me estás estimando o evaluando mal la incertidumbre. Pero yo, una persona que sepa también, yo puedo decir, yo doy o yo informo la componente estándar o la componente típica, la incertidumbre típica que se llama la desviación estándar de las corridas analíticas. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de mencionar o enseñar? Profe, ¿O hay sí. alguna duda? Pero tengo una pequeña duda. ¿En qué momento Claro. se utiliza la desviación estándar típica, la incertidumbre típica? Pues, Ok, Juan Diego, la pregunta que tú me debes hacer no es esa que me la hiciste porque no la entiendo bien, sino lo que tú me podrías preguntar a mí es, profe, ¿en qué momento yo puedo utilizar la desviación estándar como una incertidumbre típica? ¿Ok? ¿Sí es eso o no? sí, profe.
Entonces yo te digo que tú la has utilizado todo el tiempo, hasta antes de saber cómo se evalúa o se estima la incertidumbre correctamente. Yo cuando utilizo la incertidumbre típica, Juan Diego, cuando yo no tengo cómo valorar las otras componentes de la incertidumbre. Yo utilizo la desviación estándar cuando mis resultados analíticos no son para un sistema de calidad y un sistema que se venda, es decir, que genere ingresos. Es decir, donde yo no tenga que evaluar otras componentes que causen variabilidad a esa incertidumbre. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que entregar un trabajo a un profesor, tú le entregas la incertidumbre típica o la desviación estándar. ¿Listo? Que es la variación de tus resultados. Tú dices, mire, mis resultados tienen un rango, varían en este intervalo y está dado por la incertidumbre típica que para mí se llama la desviación estándar. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, ¿cómo se evalúa la incertidumbre típica, Juan Diego? Y todos los demás. Yo calculo la desviación estándar, pero si yo quiero llamar a esa desviación estándar, yo cojo y digo que mi incertidumbre estándar o típica es la desviación estándar dividido sobre la raíz del número de datos que manejé. ¿Ok? Entonces, en vez de reportar la incertidumbre, yo cojo y digo que mi incertidumbre típica es la desviación estándar que yo obtuve sobre la raíz del número de datos que obtuve en la corrida. Es claro, y esta se va a llamar de aquí en adelante la incertidumbre típica o la desviación estándar, que para mí se calcula con la desviación estándar de la corrida analítica y es una componente tipo A porque depende de mí, solo de mí y de mí, que fui quien hice la corrida experimental. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya les expliqué las componentes tipo A. Eso quiere decir que las componentes tipo A dependen de mí, de mí, de mí, de lo que salga de la corrida experimental. Vamos a hablar de las componentes tipo B para la incertidumbre. Profe, Dime, Michelle. pero solo digamos que enfatizamos en la incertidumbre típica y Uh-huh. se habló en plural, entonces las otras ¿qué? Porque las otras, todas las demás, Michelle, son componentes tipo B de la incertidumbre y son las que Ah, normalmente las personas que le quieren sacar el cuerpo a la estimación estricta de la incertidumbre no la quieren hacer, porque son las componentes tipo B, que son las que vamos a aprender ahorita, ¿ok? a ver, en la tipo A se mencionó la media y la desviación estándar y la varianza. Esas tres hacen parte del tipo A. Esas son componentes tipo A, pero la única componente de la incertidumbre es la desviación estándar, ¿ok? Ah, ok, listo. Perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a aprender, chicos, las componentes tipo B de la incertidumbre. Entonces, las componentes tipo B o la evaluación tipo B de la incertidumbre se usa cuando la estimación de la magnitud no es obtenida a partir de datos experimentales u observaciones repetidas. Conclusión, no depende de mi corrida analítica, de mi trabajo experimental. Entonces, por lo tanto, su estimación se obtiene mediante la decisión, ojo, científica basada en la información disponible de la variabilidad sobre esa variable. ¿Cómo así, profe? No te entiendo. Ok, lo único que ustedes tienen claro en este momento es que las componentes tipo E son las que no dependen de la parte experimental del analista, porque todo lo que dependa de la componente de la corrida experimental o el trabajo experimental del analista se llama incertidumbre típica y se calcula por medio de la desviación estándar y es una componente A. Entonces las componentes B dice, se obtienen de información, de decisiones científicas basadas en información disponible. Entonces, ¿cuáles son? Ojo, chicos, componentes tipo E, resultados de medidas no propias, como por ejemplo, certificados de calibración, certificados de materiales de referencia, información de proveedores y fabricantes, entre otras. La experiencia o conocimiento del comportamiento o propiedades de los instrumentos usados. ¿Cómo se obtiene? En el certificado de calibración del instrumento o procesos de verificación del instrumento. Ustedes ya lo saben hacer. O la incertidumbre asignada a valores de referencia procedentes de libros, manuales o normativas. Según la fuente se estima de diferente forma. ¿Entendido de dónde se obtienen los valores? Sí, profe.
Entonces, queda claro, chicos, componente tipo A depende de mí, analista, trabajo experimental. Componentes tipo B, la información viene de otras partes, viene de documentos, de certificados de calibración, de certificados de material de referencia, de hojas de calidad, de los consumibles, de los insumos, de los reactivos, de los libros, de manuales, de los, ¿cómo se llaman? Manuales o guías de operación de un instrumento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a la fuente, si es certificado de calibración de un método, si es certificado de verificación, si es certificado de validación, de lo que yo tenga, se estiman de diferente forma. Entonces, ojo, ¿cómo se estiman? Las incertidumbres tipo E dependen de la distribución de los datos. Entonces, voy a conocer 3 tipos de distribución. La distribución normal, ¿cierto? Que ustedes ya la conocen, que es una campana de Gauss, ¿cierto? La distribución rectangular, que es esta que ustedes están viendo aquí. Entonces, la desviación estándar, cuando se le asigna, ojo, una distribución normal, se calcula la desviación estándar como A sobre 3. Cuando yo tengo una distribución rectangular, yo calculo la incertidumbre como ese valor de A sobre la raíz de 3. Y cuando yo tengo una distribución triangular, entonces esa desviación estándar se calcula como A sobre la raíz de 6. ¿De dónde vienen estos datos? De manuales, de certificados, de instructivos, de publicaciones, donde yo saco la información para colocar las componentes tipo B de la incertidumbre que estoy estimando. ¿Ok? Entonces, chicos, entonces ustedes me dirán, profe, pero yo cómo sé qué distribución asignarle a cada información que yo obtengo. Pues así de sencillo. Según la fuente, chicos, se estima de diferente forma. La incertidumbre, si viene de un patrón, ojo, de un patrón, material patrón, o un instrumento calibrado, material de referencia o un instrumento calibrado, entonces a esos instrumentos patrones o materiales de referencia o instrumentos calibrados, yo le asigno siempre una distribución normal. La pregunta es ¿por qué? Chicos, porque la persona que fabricó esos instrumentos, esos materiales de referencia, disculpen, esos materiales de referencia, esos patrones, o la persona que calibró el instrumento, ella tuvo que haber accedido a muchos datos que le dan para tener un comportamiento de distribución normal en los datos. Que la distribución normal, como ustedes ya la conocen, es aquella donde nosotros obtenemos la campana de Gauss porque nos da la normalidad de los datos y por lo tanto cuando yo tengo esta fuente y le asigno la distribución normal, entonces mi incertidumbre calculada de esa forma se obtiene de 2 formas. Ojo chicos, si yo tengo la incertidumbre del certificado, sea del material de referencia o del instrumento, es decir, del calibrador, de la persona que me calibró, él me da una incertidumbre, entonces esa incertidumbre, si tengo la incertidumbre, se divide sobre el factor de cobertura. Profe, ¿qué es el factor de cobertura? Ya lo van a aprender, pero escúchenme, cogemos la incertidumbre informada en el certificado y la dividimos sobre el factor de cobertura. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Pero ojo, si él no me da una incertidumbre, pero me da un valor de la desviación estándar, pues cojo la desviación estándar y la divido sobre la raíz de 3. Y así obtengo la incertidumbre componente tipo E dado por el material de referencia o por el instrumento o la calibración del instrumento que estoy usando. ¿Entendido? ¿Es claro de dónde sale y cómo calculo la componente de esa incertidumbre tipo E? Profe, Dime, Michelle. a mí no me queda claro algo. Por estar en el tema de incertidumbre, creo que eso fue lo que entendí. La desviación estándar ya la íbamos a conocer como incertidumbre típica, o eso solo, ese nombre, que no entiendo la diferencia. Michelle, cuando tú le digas incertidumbre típica, significa que es tu desviación estándar experimental. ¿Me entendiste? Ah, ok, ya, sí, Y esa es componente tipo A. Así de sencillo. listo. Esta desviación estándar que yo te estoy mostrando aquí es informada en los certificados del material de referencia o del instrumento o del certificado de calibración del instrumento calibrado. Discúlpame. Y Michelle,
Esta desviación estándar no depende de ti, porque tú no calibras ni el material de referencia ni el instrumento. ¿Me entendiste? Sí, profe, ya. Gracias. Entonces, por eso se llama tipo B. ¿Ok? Ok. Chicos, ¿a todos les quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, siempre que la evaluación, la componente tipo B venga de un patrón, material de referencia o instrumento, le asigno distribución normal. Por convención, chicos, se la asigno, pensando en que todo el mundo trabaja éticamente bien y lo hace bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra fuente, aquí sería B, ¿cierto? A, B, C, ¿cierto? Que ahí fue un error mío. Entonces, la otra es que pues, también podemos tener incertidumbre que venga, ojo, la variabilidad que venga de la resolución de un instrumento o del redondeo de un dispositivo indicador de un instrumento que puede ser digital o analógico. ¿Qué quiere decir, chicos? ¿Ustedes recuerdan lo que es la resolución de un instrumento? Profe, la ¿Recuerdan? escala de medición. Muy bien, Juan Diego, eso lo aprendiste en Metrología 1. Excelente. Entonces, ustedes recuerdan que la resolución afecta en el momento en el que yo tenga esa escala de graduación y, por ejemplo, si la escala de graduación es cada 2 décimas, entonces esa va a ser mi resolución. Y así sucesivamente, por ejemplo, si es digital, también depende del número de decimales y cómo varía el número de decimales en mi instrumento para la resolución. ¿Es claro eso? ¿Lo tienen claro? Sí, Entonces, profe. muy bien, gracias. Entonces, cuando tenemos una incertidumbre, es decir, una componente de la incertidumbre por la resolución o redondeo de un dispositivo indicador de un instrumento, ya sea digital o analógico, le asignamos por convención, distribución rectangular. ¿Cuál es la distribución rectangular? Pues esta belleza. Esta belleza. Y la pregunta es ¿por qué? Chicos, porque si yo tengo una escala, por ejemplo, un termómetro, y yo tengo una resolución, yo no voy a poder decir, como lo digo en la distribución normal, que hay una campana de Gauss o una partecita que tiene mayor probabilidad, no. Yo voy a decir que de la escala de una graduación a la otra graduación, todos los valores que estén entre esa graduación son igualmente probables. Entonces, la distribución es rectangular. ¿Me entendieron la explicación? ¿Entendieron la explicación, chicos? Profe, ¿podría volver a repetir? Claro, con mucho gusto. Cuando la incertidumbre o la variabilidad o la componente de la incertidumbre venga de una resolución o de un redondeo de un dispositivo indicador, es decir, de las últimas cifras decimales de un dispositivo digital, indicador digital, yo le asigno por convención una distribución rectangular. Me voy a volver a la distribución rectangular. Juan Diego, tú que fuiste el que me preguntaste, haz de cuenta que tú tienes un termómetro y tu valor te dio acá, pero el valor siguiente está a 2 décimas y el otro está a 2 décimas. Entonces, por ejemplo, si te dio 11.8 y el siguiente es 12 y el anterior es 11.6, no, sí, ¿cierto? ¿Sí me entendiste? Aquí vamos en 11.8 y este es 12 y este es 11.6, ¿listo? Entonces, ¿tú cómo vas a decir que los valores son así como la campana de Gauss, donde hay unos que tienen mayor probabilidad y otros menor probabilidad? Por ejemplo, si se sale de la campana, en esa escala de graduación, tú no puedes decir que esto se comporta normalmente, sino que todos los valores en medio de esas dosis, de ese rango, de ese intervalo, son igualmente probables. Por eso es que nosotros cuando tenemos una resolución no decimos 11.8 más o menos 1, no, porque si varía cada 2, debemos decir más o menos 0,2. ¿Es correcto o no es correcto, Juan Diego? ¿Lo entendiste? Sí, ya lo entendí, profe. Muchas gracias. ¿Todos lo entendieron, chicos? Sí, profe. Entonces, en ese caso, yo no digo que algunos datos tienen mayor probabilidad, sino que todos los datos en medio de esa escala, de esa resolución, tienen igual probabilidad y se llama distribución rectangular. Es uniforme también, pero es rectangular. Entonces, cuando yo tenga la componente
de una resolución o un redondeo de un dispositivo, un instrumento, entonces la incertidumbre o la componente tipo E de esta incertidumbre se calcula como, ojo, la incertidumbre de la resolución sí me la dan, ¿cierto? La incertidumbre de la resolución sí me la dan sobre 2 por la raíz de 3. ¿Qué quiere decir, chicos? También está A. Ah, profe, pero es que la A, ¿por qué? Porque, chicos, recuerden que la resolución es desde el punto medio, que es mi resultado, hasta los valores extremos, menos A y más A. Entonces, es lo mismo. Sería la misma resolución sobre 2 por raíz de 3. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, aquí es una explicación sobre el factor de cobertura, pero eso lo van a entender ahorita más adelante. ¿Listo? Factor de cobertura se da por un nivel de confianza que ustedes también van a tener que manejar, y esto me lo van a entender más adelante. Por ahora, preocupémonos por las fórmulas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos dos componentes de la incertidumbre tipo E. Resulta que pueden haber otras componentes de la incertidumbre que son debidas a la deriva del patrón, es decir, al cambio que sufre el patrón en material de referencia, que es dependiendo de cada patrón. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una masita patrón, material de referencia para las balanzas, yo espero que esa masita patrón, con el almacenamiento que yo le doy, con el cuidado que yo le doy, su deriva no sea tan grande. Y que por lo menos, si no estoy hablando de condiciones de la Universidad de Antioquia, chicos, estoy hablando de condiciones más ideales, aunque las condiciones de la Universidad de Antioquia no son malas. Lo que pasa es que pasa por muchas manos y su almacenamiento no es el mejor, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si yo estoy contando con un material de referencia que es sólido, que es material, yo espero que ese material no tenga tanta deriva, ¿ok? Pero si estoy hablando de un control interno, es decir, como el que ustedes manejan en las corridas analíticas, pues ahí sí voy a tener una deriva, es decir, ese material patrón de acuerdo al tiempo va a ir cambiando, ¿ok? Entonces va a tener una deriva, va a tener un cambio que depende de las condiciones de uso, de la conservación, del tiempo, ¿cierto? Del tiempo de caducidad del patrón, del mantenimiento de la frecuencia de uso, de la exactitud del instrumento, de la frecuencia con la que yo calibre el instrumento, ¿cierto? Entre otras, a ese tipo de incertidumbres o de componentes de la incertidumbre le doy una distribución triangular. ¿Cuál es la distribución triangular? Pues esta, chicos, esta que está acá. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué le doy esa distribución? Chicos, porque en este tipo de distribución yo tengo o los valores extremos o el valor medio, que tienden siempre por la variabilidad o la deriva, los cambios de ese material de referencia, tienden a ir a ser muy triangulares, es decir, a tener este comportamiento, ¿ok? Ahí sí ya no tengo ni siquiera los valores, ¿cierto?, probables que tiene la campana de Gauss, sino que aquí el comportamiento de los datos es más cerrado. O estamos en el valor, o él se empieza a degradar hacia los valores extremos. ¿Entendido? Entonces, cuando yo tengo una deriva por material de referencia, ¿cierto?, o cambio por material de referencia, o material patrón, o control, entonces, ¿yo cómo calculo la componente de esa incertidumbre? La calculo como la desviación estándar sobre la raíz de 6, ¿ok? La desviación estándar sobre la raíz de 6. ¿Es claro, chicos? Sí, ¿Es profe. claro? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? Como ya saben ustedes, cómo se evalúan las incertidumbres de acuerdo a de dónde proviene la información, componente tipo A o componente tipo B, vamos a hablar de la metodología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ojo, lo primero que tenemos que hacer en la metodología bottom-up es especificar el mensurando. Ah, pero ustedes eso lo saben hacer porque con la profesora Adriana, yo escuché las clases, y con la profesora Adriana les dijo cómo se especificaba el mensurando, ¿cierto? Siempre tenemos que especificar el mensurando de manera tal que no tengamos ambigüedad. Entonces, recuerden, sistema, ¿cierto? Ese sistema me da el analito, y el analito viene acompañado de una referencia que no me da pie a tener ambigüedades. Entonces, lo primero que hacemos es especificar correctamente el mensurando.
Cuando hemos especificado correctamente el mensurando, hacemos el modelado del proceso, es decir, miramos cuál, como ya tenemos el mensurando, ya sabemos cuál es la letra Y. Y al saber cuál es la letra Y, ya tenemos en cierta forma el modelado del proceso de medida. Entonces, después de que ya tengo el mensurando, hago identificación de las fuentes de incertidumbre. ¿Cómo lo hago? Con herramientas que ustedes van a aprender no solamente aquí, sino que se las vamos a terminar de enseñar en lo que sigue, que se llama aseguramiento del sistema de calidad. ¿Ok? Y buenas prácticas. Entonces, identificación de las fuentes de incertidumbre. Luego de que hacemos la identificación de las fuentes de incertidumbre, hacemos cuantificación de esas fuentes, reordenamos fuentes, miramos cuáles son significativas, cuáles no son significativas, y las que son significativas las utilizamos en el cálculo de la incertidumbre estándar y en el cálculo de las componentes de la incertidumbre. Discúlpenme. Luego, después, cuando tenemos el cálculo de la incertidumbre estándar o la incertidumbre típica, que depende de ustedes, y las otras fuentes, ya calculadas, ya estimadas, ya cuantificadas, pues hacemos una incertidumbre combinada, que ya van a aprender ustedes si se hace por medio de la expansión de Taylor o la ley de la propagación, que es fácil, no es difícil, a pesar de que ustedes vieron la ecuación, la ecuación matemática no es compleja. Entonces utilizamos la ley de expansión de Taylor o la ley de la propagación, y cuando tenemos la incertidumbre combinada, que se sale por la expansión de Taylor o por la ley de la propagación, entonces calculamos la incertidumbre expandida, y esa es la incertidumbre que nosotros informamos como la incertidumbre de la medida. ¿Queda claro cuál es la metodología que vamos a aprender? ¿Queda claro? Ahí vamos, profe, ahí vamos. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la definición del mensurando. Claro, dime. Es que, a ver, el mensurando es la magnitud que se desea medir, ¿cierto? Claro. O sea, Total. la temperatura de este líquido, la longitud de la vara de metal. La concentración de ion sodio, la concentración de glucosa. Pero entonces también en esa se le debe incluir, en casos de muestras biológicas, la matriz. Juan Diego, en casi todo. Por no decirte que la matriz es aire, agua residual, agua potable, ¿sí me entiendes? En todas. No creas que porque son otras variables distintas a lo que ustedes manejan, nosotros los de ensayo no tenemos que definir la matriz, ¿ok? Entiendo, profe. Siempre, para que no hayan lugar a confusiones o ambigüedades, que eso es lo que evita la metrología. Siempre, siempre, así no estés en un laboratorio de microbiología o laboratorio clínico de análisis, tienes que reportar la matriz, porque no es lo mismo medir la temperatura en el aire, en el ambiente, que medírsela a una solución salina, que medírsela a un alimento sólido, y así sucesivamente. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la metodología? Y como dice Michelle, ahí vamos, así, esa es la respuesta. ¿Cuál es? Entonces vuelvo y la digo, especificamos el mensurando, ya con el mensurando sabemos cuál es ese Y que queremos estimar. Cuando ya tenemos el mensurando y sabemos cuál es el resultado al que necesitamos, identificamos todas las fuentes de incertidumbre. No solamente calculamos la incertidumbre típica que depende de mí, componente tipo A, sino que cuantificamos y reordenamos todas las componentes tipo A, tipo B, discúlpenme, tipo B. Cuando tenemos las componentes tipo A y las componentes tipo B, hacemos la ley de expansión de Taylor, que se llama la ley de la propagación, y calculamos la incertidumbre combinada, y cuando calculamos la incertidumbre combinada, la multiplicamos por un factor de cobertura que depende de una confiabilidad y se llama incertidumbre expandida, y esa es la incertidumbre que se informa. Y como dice Michelle, ahí vamos, porque lo que les acabo de mencionar, solamente sabemos muy poco, ¿ok? ¿Entendido, chicos? Esa es la metodología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la metodología? Lo primero es definir el mensurando. Entonces, como dice Juan Diego, siempre se tiene que definir el mensurando con toda la información posible para que no haya ambigüedad. Entonces, ¿qué dice la metodología? Se necesitan al menos 3 pedazos de información. ¿Cuáles son? Primero, el sistema que contiene el analito, en este caso para ustedes, sangre venosa total, orina, glóbulos rojos, cálculos renales, plasma, ¿cierto?
Es decir, se tiene que identificar bien el sistema. Cuando identifiquemos bien el sistema, esto también aplica para todo, para ensayo, para métodos científicos, para todo. Cuando yo ya he identificado el sistema y le doy la identidad al analito, entonces digo, ¿qué es lo que voy a medir? Disculpen. Entonces le doy el nombre, ion sodio, anticuerpo de la rubeola, su unidad de gonadotropina, el ARN, ¿cierto? Bueno, lo que vaya a cuantificar. Y luego doy la cantidad, es decir, el resultado en términos cuantitativos de la concentración de la sustancia, es decir, una magnitud, un número, que me identifica la concentración de la cantidad de sustancia o concentración o masa o concentración numérica, fracción o número o tasa de cantidad de sustancia, con que siempre, como ustedes lo saben desde metrología, uno debe venir acompañado por una referencia que normalmente es una unidad de medida o un material de referencia o un, me falta una referencia, es la unidad de medida, material de referencia, o un procedimiento estándar. ¿Entendido, chicos? Ahí está. ¿Es claro? Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se define el mensurando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la definición del mensurando depende, claro, del método del procedimiento de medición que se utilice. Entonces, por ejemplo, vamos a medir, el mensurando es la concentración de la actividad catalítica de una enzima sérica que se ve afectada por los cambios en la temperatura, el pH y los cofactores utilizados para realizar la medición. En tales casos, la identificación del procedimiento de medición debe incluirse en la definición del mensurando. En este caso, Juan Diego, por lo que me preguntaste, si yo veo que mi mensurando es muy complejo, debo especificarlo de manera tal que la persona sepa en qué se midió. Entonces, por ejemplo, la paraproteína de la hemoglobulina G en suero, ¿cierto? Y si hay varias formas de cuantificarla, yo debo decir el kit del fabricante para que sepan por qué procedimiento se midió. ¿Entendido? Es decir, siempre tengo que definir el mensurando de manera clara, que la persona sepa, aquí una persona midió ion sodio entonces no sabe si es en sangre, si es en orina, si es en agua potable, si es en agua residual, si es en el agua de mar, si es en un alimento, si es en una solución salina clínica. ¿Entendido, chicos? Entonces siempre la definición del mensurando es lo primero que yo hago cuando voy a especificar o cuando voy a calcular la estimación de la incertidumbre. Y en eso ustedes son duchos, chicos. Ustedes ya no necesitan que yo les siga dando ejemplos, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la definición del mensurando tenemos el sistema biológico, el analito, la cantidad, que todas estas señores definen el nombre del mensurando sin ambigüedad y que va acompañado por una unidad, que es la referencia, que me dice esa cantidad, cómo se debe interpretar. ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta aquí llegamos con la definición del mensurando. Más ejemplos no le puedo dar, ustedes son duchos en eso, y yo solamente les estoy dejando claro, ¿ok? Muy bien. Como ya sabemos, ya hicimos la primera parte, especificamos el mensurando. Ahora vamos a hacer la identificación de fuentes de incertidumbre. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de fuentes de incertidumbre? Se hace por el diagrama de Kawasaki. El diagrama de Kawasaki es la misma estrategia que se llama espina de pescado. Y aquí les presento una espina de pescado que fue diseñada por la profesora Esperanza Arenas, quien fue la persona promotora de que ustedes vieran este programa de calidad o de metrología, que es muy importante a nivel mundial en laboratorios clínicos. Solamente en países latinoamericanos todavía no es tan importante, pero hace años, muchos años, es muy importante a nivel mundial. Y esta espina de pescado fue diseñada o fue hecha por la profesora Esperanza. Aquí hay cambiecitos a lo que ella le hizo, hay cosas adicionadas, pero en sí el trabajo fue de la profesora Esperanza. Entonces, ¿cuál va a ser en la espina de pescado, en el diagrama de Kawasaki? Nosotros en la columna central de la espina, es decir, la columna vertebral, nosotros le colocamos la flecha a lo que queremos resolver. Y en este caso, nuestro problema, esta herramienta no solamente se utiliza para el cálculo de la incertidumbre, chicos. Esta herramienta se utiliza para riesgos,
para hacer esto un enfoque de riesgos de sistemas de aseguramiento de la calidad, para mirar problemas, para hacer estadística de posibles problemas que están causándose en una industria, para la calidad de un proceso químico, etcétera, etcétera. Entonces, es un diagrama que es muy utilizado en procesos de calidad, no solamente para la estimación de la incertidumbre, sino para otros. Y lo vamos a ver en aseguramiento de la calidad. Ojalá lo vean conmigo y si no, pues lo ven con otro profesor, ¿ok? Entonces, nosotros cogemos la columna vertebral de la espina de pescado y nuestro interés en este momento es estimar la incertidumbre de la medición. Entonces, para nosotros poder considerar todas las posibles fuentes, nosotros tenemos que, ojo, la incertidumbre de la medición, es decir, ese rango, ese intervalo de variabilidad puede depender de los patrones, es decir, cómo cambia el patrón, la estabilidad del patrón, la trazabilidad del patrón, ustedes ya saben hacer la trazabilidad, puede ser por el instrumento, por el diseño del instrumento, por la sensibilidad del instrumento, por la exactitud del instrumento, por la estabilidad del instrumento, por qué tan robusto es ese instrumento, por la calibración y la calificación del instrumento, por el mantenimiento que se le hace preventivo o correctivo al instrumento, o de riesgo, ¿cierto? El analista, qué tan formado es, qué tanta experiencia es, qué tanto entrenamiento tenga, la actitud, ¿cierto? Porque puede ser que sea muy experto, puede ser que tenga mucha formación, puede ser que sea súper entrenado, que tenga 50.000 años de experiencia, pero si su actitud no es la mejor, eso afecta, ¿ok? Las habilidades físicas, si tenemos el método que estamos utilizando para aplicar en el instrumento, con el analista aplicar en el instrumento, entonces la reproducibilidad, la repetibilidad, el principio de medición, el procedimiento de medida, el tiempo dedicado a la medición, la muestra, si el método es específico para la muestra, la variación que tiene la muestra, la representatividad, es decir, que también se hizo el muestreo, las características físico-químicas y la estabilidad de la muestra. Si ella se va degradando, si pierde características, entre otras, y las condiciones de influencia. Entonces está el ambiente, los campos electromagnéticos, el ruido, la vibración, la presión atmosférica, la humedad relativa, la temperatura, y todo esto que ustedes ven acá puede ser fuente de variabilidad que causa que la incertidumbre aumente o disminuya. ¿Es claro cómo hacemos la identificación? Y vamos en este y vamos acá. Identificación de las fuentes de incertidumbre. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces cuando hacemos la identificación por medio del diagrama de Kawasaki o por otros medios, ¿cierto? También se puede hacer por una lista de brechas o se puede hacer por una lista de chequeo, o sea, eso depende, ¿cierto? Pero la mejor forma siempre se ha visto que es el diagrama de Kawasaki. Entonces, como ya tenemos, ¿cierto? La identificación, vamos a hacer la cuantificación. Entonces, ojo, ¿cómo hacemos la cuantificación? Pues con las fórmulas que ustedes aprendieron. Entonces, decimos que los errores son los contribuyentes a la incertidumbre de medida. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando nosotros estamos en la identificación o la estimación de la incertidumbre, chicos, nosotros tenemos los errores aleatorios que son los que hacen la componente de la precisión, es decir, los que nos dan la desviación estándar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ustedes ya lo saben porque acaban de ver validación, verificación y todo lo demás. ¿Es correcto o no es correcto? Correcto. Entonces, como yo se los dije, si tenemos la desviación estándar, que es calculada por la parte experimental, vamos a calcular la componente de la incertidumbre tipo A. Y esa componente de la incertidumbre se llama, como le dije a la compañerita Michelle, se llama incertidumbre típica o incertidumbre estándar. Y por lo tanto, esta tiene una forma de cuantificarse que es coger esa incertidumbre y dividirla sobre la raíz del número de datos que tengo. ¿Es correcto? Profe, pero ahí no está la raíz. Claro, chicos, miren, es esta misma desviación estándar, simplemente que le metí dentro de la raíz un n adicional. ¿Sí lo ven acá? Eso es lo mismo, coger la desviación estándar y dividirle sobre la raíz de n. ¿Es correcto? ¿Es claro? No les estoy mostrando nada que no les haya dicho. ¿Ok? Profe, ¿y ese T que hay en esa fórmula?
Ah, esa es la T de Student, porque recuerden ustedes que ustedes calculan lo que hacen experimentalmente, siempre lo calculan por la T de Student porque generalmente los datos no son mayor a 30, ¿cierto? Esas son cosas que ustedes ya saben por lo que acabaron de ver en validación y verificación, ¿cierto? Pero no te fijes en esa T, solamente fíjate en las fórmulas que yo te estoy dando ahorita, ¿ok? ¿Listo? Listo, profe. Ok, compañeritos. Entonces, resulta que son errores aleatorios. Pues en las componentes tipo B ya no nos vamos a fijar en los errores aleatorios, sino en los errores sistemáticos, es decir, error por resolución, error por paralelaje o error por calibración del patrón. Entonces, ¿por qué? Porque esta información no la obtenemos nosotros, esa información no la dan. Entonces, estas se llaman componentes tipo B. ¿Y cómo se calculan? Ah, pues se calculan con las fórmulas que ustedes vieron, que cogemos esos errores y lo dividimos sobre la raíz de 12, que es lo mismo que coger la desviación estándar y dividirla sobre la raíz de 3. Es lo mismo que coger la desviación estándar, la incertidumbre y dividirla sobre el factor de cobertura. Son las mismas que ustedes vieron anteriormente. ¿Es correcto? ¿Estamos claros? Profe, ¿qué es ese segundo error sistemático para... Paralelaje, eso se llama resolución. Es cuando tú lees, por ejemplo, en un Es instrumento. paralelaje. Sí, paralelaje. ¿Nunca te enseñaron lo que es el error de paralelaje? Cuando mides en una pipeta volumétrica o cuando mides en una probeta. No recuerdo, profe. Wow, Michelle, increíble. Tú eres microbióloga, no me hagas el favor y no me hagas pensar mal. Profe, es que en el término dice otro, entonces no entendía. Paralelaje, Ahí dice paralaje. paralaje. Ah, tienes razón. Lo que pasa es que creo yo que esta paralaje es cogido de un término mexicano, pero para nosotros se llama paralelaje. ¿Listo? Pero si Ah, recuerdas que ok. es el error de paralelaje o no. No, profe. Bueno, entonces yo te lo voy a recordar. Cuando tú mides en un instrumento volumétrico, tú tienes un menisco, ¿sí lo recuerdas? Sí, ese sí. Eso, entonces ese menisco, espera que pase la bota. Uf, ¿Cóncavo o convexo? eso, muy bien, que depende de la propiedad del líquido, si es viscoso o no es viscoso, si es denso o no es denso, ¿ok? Entonces, depende de cómo tú leas ese menisco, tú tienes un error de paralelaje o no. Entonces, lo debes leer de frente, es decir, poner los ojos de frente a la lectura, no leerlo ni desde abajo ni desde arriba, y aparte de eso, el menisco, depende de si es cóncavo o convexo, como dijo Juan Diego, debe ir sobre la línea de la medida. ¿Es correcto si lo recuerdas? Sí, profe, ya. Ok. Y ese error de paralelaje siempre se asume con la resolución del instrumento. Siempre se asume con el error que ustedes acaban, la incertidumbre que acabamos de ver allá, que decía resolución, sea analógico o digital. ¿Sí lo recuerdas? Por eso era que Juan Diego yo le hablaba de la resolución del termómetro. Porque recuerden que antes los termómetros no eran digitales, eran de líquido en vidrio. Y en los laboratorios tenemos muchos líquido en vidrio y no vamos a dejar de tener líquido en vidrio. ¿Ok? ¿Es correcto? Sí, profe. Muy bien, entonces, aquí, ¿cuáles son las fuentes de U? Los errores se transforman en incertidumbres estándar usando las distribuciones de probabilidad. ¿Cuáles son las distribuciones de probabilidad? Pues esto, chicos, estas son las distribuciones de probabilidad. Estas son. ¿Cómo las transformamos? Yo ya se los dije, con las fórmulas, con estas fórmulas que están acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya vemos cuáles son las componentes tipo A y las componentes tipo B. Entonces, hacemos la cuantificación de ellas. Entonces, aquí tenemos la desviación estándar relativa, ¿cierto? Que ustedes ya saben, ¿cierto? Cuando utilizamos para n mayor a 30 y cuando utilizamos para n mayores a 30. Entonces, cuando tenemos n, número de datos menores a 30, que es generalmente, ¿cierto? Lo que ustedes y yo hacemos. Entonces, utilizamos parámetros muestrales, pero cuando tenemos n mayor a 30, utilizamos parámetros poblacionales, ¿ok? ¿Es correcto? Pero lo que quiere decir esto es que la desviación estándar aquí sería muestral, aquí sería poblacional, aquí sería muestral y aquí sería poblacional. Y esto es lo que cuantifica la dispersión de la parte experimental. ¿Ok? Muy bien. Y seguimos.
porque entonces es la varianza que si le sacamos la raíz, tenemos la desviación estándar en media, y esta desviación estándar es lo que nosotros vamos a llamar la desviación o la incertidumbre típica estándar. ¿Correcto, Michelle? Que fuiste la que me preguntaste, ¿cómo así, profe? ¿Pero esa es la incertidumbre típica estándar? Sí. ¿Por qué? Porque es la experimental, es la componente tipo A. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo tenemos las componentes tipo E y cómo se cuantifican. Entonces, ahora vamos a recordar ciertos conceptos. Como por ejemplo, ojo, la definición de medición. Según el Vocabulario Internacional de Meteorología del 2012, que es la última actualización, se sabe que la medición es el proceso que consiste en obtener experimental uno o varios valores que permiten atribuirse razonablemente una magnitud. Y este cuento de uno no es verdad. Uno o varios, ¿cierto? Porque recuerden que tenemos que sacar la esperanza, es decir, el valor medio, el valor promedio, el valor esperado, el mejor valor, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que ustedes ya saben cuál es la medición y ustedes lo hacen. De ese proceso de medición se obtiene una magnitud, es decir, la magnitud, según como ustedes aprendieron en Metrología 1, es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Entonces, un número y una referencia que puede ser una unidad de medida, un procedimiento estándar o un material patrón, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el Vocabulario Internacional de Metrología? Dice, la referencia puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida, un material de referencia o la combinación de ellos. Porque, ojo, profe, pero ¿cómo así que un material de referencia o una combinación, un procedimiento de medida? Claro, si yo no tengo unidades como por ejemplo gramos por litro, miligramos por decilitro, yo puedo decir que eso me dio un valor y se sacó por medio de un una prueba rápida. Pero tengo que definir el fabricante, porque con el fabricante yo sé qué procedimiento se utilizó. Entonces, claro, cuando ya se tiene la referencia, ese número se puede interpretar. Pero si yo digo, es que me dio 17 y no sé si son miligramos por decilitro, o si es hecho por un procedimiento, o si es hecho para un analito en especial, o si es en una matriz diferente, entonces no tengo nada, tengo un número. Es como cuando yo les decía a los estudiantes de Metrología 1, es que yo puedo ir a la plaza y pedir 1 kilo, y 1 kilo no es nada, porque kilo es un múltiplo. Pero si yo le digo, no, entonces kilómetro, kilogramo, kilolitro, entonces si yo no sé expresarlo con una referencia que le dé significado a ese número, no tengo nada, ¿ok? Muy bien. Entonces, ojo chicos, el formato preferido por la IUPAC y la IFCC para la designación de las magnitudes, como ustedes ya lo saben, es como se da el mensurando. Sistema, componente, naturaleza, la magnitud. Por ejemplo, plasma, sangre, ion sodio, concentración de cantidad, sustancia igual a 143 milimoles por litro en persona determinada en un instante dado. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que ya tenemos eso, entonces vamos a mirar cómo son las incertidumbres tipo A. A todas las incertidumbres tipo A, como ustedes ya lo aprendieron con la profesora, se le hace o se le asigna normalmente la distribución normal, de acuerdo a los datos que se recogen, ¿ok? ¿Y esto cómo se hace? Con un control interno, es decir, yo me aseguro de que yo estoy haciendo las cosas bien, de que los valores están bien, y le puedo asignar una distribución normal. Entonces, las fuentes de incertidumbre pueden ser, ¿cierto? La pureza, ojo, el paralelaje, es decir, el enlace de una probeta, ¿cierto? Que siempre se le va a asignar a eso, se le va a asignar distribución triangular, o a un valor asignado de un calibrador, ojo, que también se le asigna distribución normal, porque se supone que la persona que me dio ese resultado, puede ser un certificado de calibración, un certificado de material de referencia, lo hicieron con todas las de la ley y se le asigna una distribución normal. Entonces, aquí tenemos las diferentes distribuciones que yo ya les expliqué a ustedes. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que si la distribución es normal, pues entonces es la desviación estándar sobre la raíz de n. Si tenemos una distribución triangular, se hace el valor sobre la raíz de 6.
Y si se tiene una distribución rectangular, pues se hace el valor de la incertidumbre, de la desviación, sobre la raíz bueno, esta es la raíz de 12, pero esto es realmente la raíz de 12 porque es 4 por 3, 12, y a 4 lo sacamos de la raíz, me da 2/3, ¿ok? Pero esas ecuaciones ustedes ya las tienen aquí. Ya les voy a decir, acá, ¿listo? 2 raíz de 3, la raíz de 3 y la raíz de 6. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, como ya sabemos eso, entonces vamos a mirar cuál es la diferencia, es decir, entre la metodología Ganiso y la metodología global que se tiene para estimar la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces dice así. Chicos, nosotros es importante tener en cuenta que en determinadas circunstancias no es posible identificar todas las componentes individuales de la incertidumbre porque los resultados obtenidos al aplicar el modelo matemático son inferiores a los observados en programas de intercomparación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la metodología global primero que todo, chicos? Pues es la metodología que se utiliza cuando ya se tiene una metodología para la estimación de la incertidumbre y se tienen en cuenta todas las componentes que afectan esa incertidumbre. Entonces, ¿qué dice la metodología global? Que usted tiene que tener en cuenta todas las componentes, y la metodología ISOGAN dice, usted solamente va a tener en cuenta aquellas que usted pueda determinar y aquellas que sean significativas. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, miren lo que dice abajo. La experiencia indica que el modelo matemático produce resultados frecuentemente demasiado bajos debido a la dificultad en la elaboración matemática y la tendencia a omitir componentes individuales significativos. Cualquier estimación de este tipo debería ser comprobada con datos prácticos. ¿Qué significa eso? Y sencillo, en lenguaje de nosotros. Profe, yo no tomé en cuenta esa componente porque no era significativa. ¿A qué se debe que usted determinó que esa componente no es significativa? Profe, que la sensibilidad es demasiado baja. Profe, que la sensibilidad es demasiado alta. Y así sucesivamente. Es decir, ustedes tienen que saber cómo sustentar que un parámetro o una componente es significativa o no es significativa. Y esto es lo que les está diciendo esto. La GAN, la ISOGAN, bottom-up, les dice, usted tiene que tener en cuenta no solamente los que pueda, los que tenga, los que pueda identificar y disponer, sino que usted tiene que tener en cuenta para el cálculo de la estimación de la incertidumbre los significativos. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, vuelvo otra vez a la metodología. La misma metodología, elaboración del modelo, identificación de las fuentes, evaluación de la incertidumbre, determinación de la incertidumbre estándar, pues componente tipo A, determinación de la incertidumbre expandida y expresión de los resultados. Esto es del Centro Nacional de Metrología, CENAM, de México, ¿cierto? 2005, no ha cambiado, chicos. Entonces, ya voy a hablarles de la incertidumbre combinada. Ya saben ustedes que calcular las componentes tipo A y las componentes tipo B, porque se hace por medio de las fórmulas que les mostré. Entonces, ¿qué es la incertidumbre combinada? Yo les hablé a ustedes. Escoger todas esas componentes y aplicar la ecuación de expansión de Taylor, que se llama la ley de la propagación. Entonces dice así, la incertidumbre estándar del resultado de una medición, cuando ese resultado es estimado a partir de valores de otras magnitudes, es denominada incertidumbre combinada y sigue la ley de la propagación de la incertidumbre. ¿Cuál es? Se hace por medio de la ecuación de expansión de Taylor. Entonces, cuando ya tenemos esta incertidumbre combinada que caracteriza la calidad de la medición, entonces después calculamos la incertidumbre expandida. ¿Qué significa, chicos? U minúscula, porque todas las U calculadas antes de esta expandida, todas se dan como U minúscula. Entonces la incertidumbre combinada se multiplica por un factor de cobertura que se llama K. Ese factor de cobertura multiplicado por la incertidumbre combinada me da la incertidumbre expandida, y esta incertidumbre expandida es la que yo voy a reportar, es la que yo voy a informar, esta es mi incertidumbre de medición. Entonces, ¿qué significa la incertidumbre expandida? ¿Qué significa, chicos? Que yo debo tener una confiabilidad
un factor de cobertura que ustedes lo conocen como el Z-score, y ese factor de cobertura es la que me da la confiabilidad de 67%, de 95% o de 99% de confiabilidad. Cuando yo calculo la incertidumbre combinada, lo multiplico por el factor de cobertura. Este factor de cobertura me da una confiabilidad 67%, 95%, 99%, dependiendo de cómo lo haga, y yo puedo con ella, con solamente multiplicarlo por el factor de cobertura, determinar mi incertidumbre de la medición, y esta es la que yo voy a reportar. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo doy el intervalo, yo digo, es que mis valores son Y menos la incertidumbre expandida, porque esto es la incertidumbre expandida, más Y más la incertidumbre expandida. Entonces, más y menos. ¿Entendido, chicos? Como cuando yo reporto el resultado y digo 70 más o menos 1, ¿cierto? Y las unidades. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, entonces el Z-score se hace con el test student, ¿cierto? Pues como... Sí, Juan Diego, pero exacto, por eso estaba ese test student allá, pero aquí lo vamos a hacer un poco más fácil. Todavía, lo único que yo les estoy mostrando es cómo se hace. Ahorita vamos a ver ejemplos y ya vas a entender cómo entra a ser importante la test student y cómo entra a ser importante ese Z-score. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, entonces, resulta que cuando ya hemos estimado esa incertidumbre expandida, que se llama la U mayúscula, que es mi incertidumbre estimada de medición, yo tengo que aplicar lo que yo les mostré a ustedes, que se llaman las reglas de decisión. Y las reglas de decisión se debe a estos cuadritos que yo les expliqué a ustedes, donde les decía que la incertidumbre no debe ser menor a la tolerancia o al intervalo de la conformidad 10 veces menor, ni puede ser mayor a 3 veces ese mismo intervalo. Muy bien. Pues entonces, chicos, la incertidumbre expandida da un intervalo en el cual se cree que está el valor del mesurando con un nivel de confianza alto. Por eso que es que cuando yo estimo la incertidumbre de medición, es mucho más confiable que cuando yo doy simplemente la incertidumbre típica estándar, que se llama la desviación estándar. Entonces, la incertidumbre combinada, la incertidumbre expandida, es obtenida multiplicando la incertidumbre combinada, es decir, la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura K. ¿Qué significa ese factor de cobertura K? Pues muy fácil, chicos, es así de sencillo. Miren acá, la selección del factor K se basa en el nivel de confianza deseado para un nivel de confianza aproximado, al 95%. Cuando yo quiero que mi confiabilidad, según mi rutina de análisis, sea alto, 95, yo le asigno a ese factor K un 2. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes veían con la profesora Adriana, que ustedes decían el valor medio o la esperanza. Si yo le sumo y le resto más o menos una desviación estándar, yo le doy un factor de cobertura de 1. ¿Sí lo recuerdan? 1 más o menos una desviación estándar. Pero si yo le quiero dar más o menos 2 desviaciones estándar, le doy un factor de 2, porque son 2 desviaciones estándar. ¿Sí lo recuerdan o no? Y si le quiero dar una alta confiabilidad, le doy un factor de cobertura de 3, que es más o menos 3 desviaciones estándar. Juan Diego, dime, ¿qué me vas a decir? Pues que es para el 67%, 95% y 99%, ¿cierto? 97%. Exactamente. Entonces, cuando yo quiero que ese factor de cobertura, esa incertidumbre expandida, tenga 95, le asigno a K2. Si yo quiero que sea el 67%, le asigno a K1. Si yo quiero que sea del 99, le asigno a K3. Así de sencillo. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Entonces, miren lo que dice abajo. Dice, el factor de cobertura debe ser siempre definido, ya que la incertidumbre estándar combinada de una magnitud medida puede ser recuperada para usar el cálculo de la incertidumbre estándar combinada de otros resultados de medida que puedan depender de esa magnitud. Como cuando a mí me dan una incertidumbre de calibración y me dicen que es del 95% de confianza. Entonces yo digo, eso quiere decir que si el certificado de calibración me da esta incertidumbre de medición de ellos,
yo lo que debo hacer es dividirla sobre el factor de cobertura. Y recuerden que acá, atrás, yo les dije a ustedes, aquí, ay, esperen chicos, yo creo que me pasé. Acá, yo les dije, si el certificado me da una incertidumbre, yo la divido sobre el factor de cobertura, porque ellos, para reportarme la incertidumbre de medición de ellos, lo multiplicaron por un factor de cobertura que les da la confiabilidad. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Pues yo también lo hago. Mi incertidumbre combinada, si yo digo, mi incertidumbre combinada tiene 95%, lo multiplico por un factor de cobertura de 2. Si mi incertidumbre combinada es del 99%, lo multiplico por un factor de cobertura de 3. Y si yo digo, no, mis análisis no son tan confiables, yo lo puedo multiplicar por un K igual a 1, es decir, dejarla igual, y estoy diciendo que mi confiabilidad es del 67%. ¿Entendieron por qué se puede hacer así? Muy bien. Chicos, ¿entendido hasta este momento? Sí, profe. Pues, entonces vamos, como dice la compañerita Michelle, vamos a hacer ejemplos a ver si entendemos lo que nos dijo la profesora, lo que nos enseñó. No se preocupen que las siguientes clases son todas de ejemplos, todas de ejemplos. Ya terminamos cómo es la metodología para estimarla, ahora vamos a ver ejemplos. ¿Es claro? Muy bien. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Miren lo que dice este ejemplo. Ojo, incertidumbre tipo B. Tipo B. ¿Qué significa tipo B? Que no depende de mí. No soy yo, ese dato no depende de mi parte analítica. Es claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces el ejemplo dice, estime la incertidumbre en U minúscula de un instrumento, es decir, no es expandida, no es de medición, es una componente de la incertidumbre. Estime la U minúscula o incertidumbre de un instrumento de medición cuya lectura analógica y cuya división de escala es 0,01 milímetros. Entonces, lo primero que yo hago es, hombre, es tipo B porque no depende de mí, es del instrumento. Segundo, me fijo de qué tipo de incertidumbre es. Entonces, es de una división de escala, es decir, es de una resolución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que la división de escala, como ya lo definimos acá, es de una resolución. Entonces, yo sé, miren chicos, me voy a devolver para que a ustedes les quede claro. ¿Cómo es la ecuación? ¿Cómo se demora esto? Espérenme un momento. Acá. Pues como es de una resolución, yo tengo, si el instrumento me da una incertidumbre, yo cojo esa incertidumbre y la divido sobre 2 raíz de 3. Pero si me da la resolución, o yo la puedo capturar del instrumento, yo cojo y la divido sobre 2 raíz de 3. Exactamente. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Cierto que sí? Muy bien, vamos al ejemplo. Entonces, yo cojo la desviación estándar, que me dice más o menos esta división de escala sobre 2. Con igual probabilidad en todo el rango de la división de escala. ¿Por qué más o menos sobre 2? Porque acuérdense que tenemos el valor medio, ¿cierto? Y va a cada lado. Entonces yo cojo esa desviación estándar que me dicen ellos, es decir, el valor, que es más o menos 0,01, y lo divido sobre 2 raíz de 3, que es la fórmula. Y eso me da más o menos 0,03, y esta es la componente de la incertidumbre tipo B, dada por la resolución del instrumento. ¿Entendido, chicos? ¿O muy complejo? Chicos, Entendido. perfecto. ¿Todos entendieron? ¿Difícil o fácil? Profe, sí, lo entendimos. Entonces, esta es una componente dada por el instrumento debido a la resolución. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, estime, ojo, miren lo que dice acá, estime la U mayúscula. Güey, madre, estime la U mayúscula de una masa patrón para calibrar una balanza microanalítica, las cuales se usan para calibrar el instrumento de medición por comparación y tienen una U, ojo, mayúscula certificada, de 60 miligramos para un factor de cobertura de 2, es decir, me están dando un factor de cobertura del 95%. ¿Claro hasta este momento? ¿Claro? Sí, Pues muy profe. fácil.
Si es un certificado y es un material patrón, me voy para la fórmula. Miren lo fácil que es que ni siquiera es difícil. Nosotros no entendemos por qué la gente le saca tanto el cuerpo a esto. ¿Cómo es de un material patrón? Cojo y me está dando la incertidumbre, lo divido sobre el factor de cobertura. Me voy para el ejemplo. Entonces el ejemplo me dice, ay, disculpen, me pasé. Uf, todos los que les falta por aprender, chicos, qué pena. Listo, muy bien. Entonces, incertidumbre calculada es la incertidumbre del certificado sobre 2, que es el factor de cobertura, y entonces yo cojo, ellos me dicen que la incertidumbre de ellos es más o menos 60 miligramos, lo divido sobre el factor de cobertura que me da un 95% de confiabilidad, y yo puedo utilizar esta incertidumbre calculada como una componente tipo B dada por la masa patrón que yo utilizo en el instrumento, y es más o menos 30 miligramos. ¿Entendido o muy difícil? Entendido, Profe. profe. Perfecto. Entonces, Pero, profe, qué pena. Empieza Juan Diego, luego En Michelle. el caso de darle pues, como el resultado a un usuario, se haría con esa incertidumbre que calculamos a partir de del certificado de calibración o la del certificado de calibración. Repíteme la pregunta, Juan Diego. Pues usted dice que todo resultado de una medición viene acompañado de una incertidumbre, ¿cierto? Entonces, Ajá. la incertidumbre, pues se utiliza la incertidumbre que viene en el certificado de calibración o la incertidumbre que calculamos con el certificado de calibración. Pues con... Muy bien, ya te entendí. Recuerda, Juan Diego, que cuando el dato sale de un certificado es componente tipo B, ¿ok? Entonces, no es calculada, no es la incertidumbre que te da el certificado es esta que es U mayúscula. ¿Por qué es U mayúscula? Porque ellos ya la multiplicaron por 2 para que tenga un 95% de confiabilidad. ¿Listo? Entonces, yo para ponerla dentro de mi cálculo, dentro de mi expansión de Taylor, yo la tengo que dividir por 2 porque él me la multiplicó por 2 para dármela a mí. Entonces, la mía es U minúscula porque es una componente de mi estimación, de mi incertidumbre. Y para ellos es la estimación, la incertidumbre de ellos estimada de medición. ¿Fui clara en la respuesta que te di? Sí, ya entendí, profe. Gracias. Ok, ahora voy con Michelle. Michelle. profe, es que no me queda claro algo. En el ejemplo anterior estábamos estimando la U minúscula, que no era expandida, y Ajá. estábamos sacándolo del mismo grupo de fórmulas de A, B y C. Sí. Y ahora esta es la U expandida y lo volvimos a sacar del mismo grupo, pero como tiene una distribución, pues como Normal. es de patrón, Sí. se sacó pues como del mismo grupo. Entonces no entiende la diferencia entre la U normal y la expandida si vamos a sacar las fórmulas del mismo lugar. Compañerita Michelle, siempre que tú utilices, y muy buena pregunta, porque lo mismo me preguntó Sara Bedoya, ¿cierto, Sara Bedoya, que es la misma pregunta tuya? Entonces, compañeritos, para que quede claro, siempre que utilice estas son U minúsculas y se llaman componentes tipo B, ¿ok? Siempre. Ahora, ¿cuándo yo la voy a llamar U mayúscula? Cuando sea mi estimación final. ¿Por qué aquí se llama U mayúscula esta belleza? Porque es la U final del certificado, es decir, de lo que midieron ellos para sacar el certificado del material, del material patrón, que es una masa patrón. ¿Entendido? Más o menos. O sea, por ser el final. Michelle, lo único que tú tienes que tener en cuenta es que todo lo que calcules con las ecuaciones se llaman U minúsculas, es decir, componentes. ¿Listo? Ok, listo, profe. Cuando tú vayas a dar tu U mayúscula, es porque ya tienes la U combinada, que no la hemos hecho, y la has multiplicado por un factor de cobertura. ¿Entendido? Muy bien. Listo, profe. Entonces vamos a hacer el tercer ejemplo. Me dice, estime la incertidumbre de una masa patrón. Ay, profe, otra vez masa patrón, pero miren cómo es. Porque aquí ya empezamos a aplicar la expansión de Taylor. La expansión de Taylor.
Estimen la incertidumbre de una masa patrón para calibrar una balanza analítica con una U, ojo, certificada por ellos de 60 miligramos para un factor de cobertura igual a 2, y suponga que la masa patrón está dentro de su periodo de calibración y se les permite una deriva de más o menos 30 miligramos entre calibraciones. Es decir, a mí, la persona que me calibra la balanza me dice, cada vez que nosotros hagamos calibraciones, se va estimando una deriva de 30 miligramos entre calibraciones para la masita patrón. ¿Entendido? Entonces, estime la incertidumbre asociada a su uso rutinario. Ah, entonces yo sé que es componente tipo B porque no depende de mí, depende de la calibración y depende de la masita patrón. Entonces voy a tener una incertidumbre combinada, cuya expansión de Taylor es meter sobre la raíz todos los componentes al cuadrado de las incertidumbres calculadas, componente tipo B y componente tipo A. Vuelvo y explico lo que acabé de decir de otra forma. Cuando nosotros tenemos diferentes componentes, aquí tengo dos, una por la masa patrón y otra por la deriva de la masa patrón, que me la dice el calibrador cuando está calibrando. Dice, entre calibraciones se admite una deriva de más o menos 30 miligramos, o me la dice el certificado de calibración. Aquí tengo dos componentes. Entonces la incertidumbre combinada se determina por la expansión de Taylor. ¿Qué es la expansión de Taylor? Es la raíz de las componentes de la incertidumbre al cuadrado. Pero como acá no tengo sino dos componentes tipo B, la voy a hacer con dos componentes tipo B. Entonces tengo la incertidumbre calculada por la masa patrón y la componente de la incertidumbre calculada por la deriva de la masa patrón. Entonces, listo. Tengo la incertidumbre de la masa patrón. Pues como es 60 y como es factor de cobertura, hago lo mismo que arriba, la divido sobre 2 y eso me da la componente tipo B por la masa patrón. ¿Y cómo es la otra? Ah, pues la deriva. Entonces, recuerden ustedes que la deriva se da por distribución triangular y es la desviación estándar dividido sobre la raíz de 6. Entonces, ¿qué significa la expansión de Taylor para dar una incertidumbre combinada? Pues la incertidumbre combinada significa sacar a cada componente al cuadrado, sumarlos y a ese resultado sacarle la raíz. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Y aquí ya nos metimos con incertidumbre combinada, pero solamente de componentes tipo B. ¿Es claro, chicos? Profe, entonces la incertidumbre expandida combina las tipo A y la tipo B, ¿cierto? Muy bien, Juan Diego, excelente. Una incertidumbre expandida tiene componente tipo A y componentes tipo B. Muy bien. ¿Ok? Pero dentro de una expansión de Taylor o ley de la propagación. Compañeritos, ¿claro? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, este ejemplo es un poquito más largo, porque si ustedes se dan cuenta, estoy poniendo ejemplos desde lo más sencillo y voy acomplejando la cosa. Entonces, este ejemplo dice, ojo, también tipo B, dice, a las masas patrón de acero con coeficientes de dilatación de un alfa, ¿cierto? En grados Celsius, suponga que el ensayo se hace en condiciones de laboratorio, en el laboratorio existe una variación de temperatura durante el proceso de medición de más o menos 0,025 grados Celsius. La medición de la temperatura se hace por medio de termómetros cuya incertidumbre es de 0,02 grados Celsius y su resolución digital es de 0,001 grados Celsius con una deriva de 0,01 grados Celsius. Estime la incertidumbre asociada a la temperatura. La primera pregunta que les hago, ¿cuántas componentes de la incertidumbre puedo calcular aquí? Tres. ¿Tres? Entonces, ¿cuál es? La de la resolución, la de la deriva, la del certificado, la del
La de la incertidumbre estimada del instrumento, ahí van 3, ¿cierto que sí? Entonces tenemos la del coeficiente de dilatación, la de la deriva, la de la resolución, discúlpame, y la del coeficiente del certificado de calibración, la de la U estimada por el instrumento, ¿cierto que sí? Entonces no son 3, ¿son cuántas? ¿4? Compañeritos. Compañeros, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Profe, no serían 5. Pues, Muy bien. pues, Entonces tenemos la del coeficiente de dilatación, que es un cambio, ¿cierto? Tenemos la de la deriva, la de la resolución, la del certificado de calibración y la de la deriva por la temperatura. ¿Estamos entendidos? Ahora sí, son 5. Pero la pregunta es, profe, pero antes teníamos una, después teníamos 2. Entonces aquí ya vamos a calcular la incertidumbre combinada de todas esas componentes tipo B. ¿Es claro cómo lo hacemos? Empecemos. Vamos a calcular la componente de la incertidumbre por la dilatación. Entonces, ¿qué nos dice la incertidumbre por el cambio del coeficiente de dilatación? Pues el coeficiente de dilatación, miren chicos, ¿de dónde viene? De este más o menos 1, mírenlo acá. Este cambio, esta es la desviación estándar por el coeficiente de dilatación, mírenlo acá. ¿Está claro? ¿Sí lo ven? Entonces tenemos ese más o menos 1 por 10 a la 6. Entonces tenemos esta desviación estándar y como, ojo, viene de una masa patrón, nosotros estamos diciendo que la masa patrón tiene una distribución normal y por lo tanto a esa distribución normal y cogemos esa desviación estándar y la dividimos sobre la raíz de 3. ¿Es claro? Chicos, ¿es claro? sí, profe. Muy bien. Entonces, resulta que en el laboratorio hay variación de temperatura, pero la variación de temperatura es más o menos 0,25, que es una desviación estándar. Por lo tanto, a esa le damos, como viene por la variación de temperatura, a esa también, como es una medición, ojo, es una medición hecha en el laboratorio, también decimos que tiene una distribución normal y por lo tanto se hace con la misma fórmula que la hicimos arriba. La desviación estándar sobre la raíz de 3. Tenemos la componente por la resolución. Entonces la componente por la resolución ya no se le puede asignar una distribución normal, sino se le asigna una distribución rectangular. Y la fórmula es la desviación estándar sobre 2 raíz de 3 y sale el número. Tenemos la componente que también es B, pero viene de un certificado de calibración. Entonces, como viene un certificado de calibración, el certificado de calibración nos da un factor de cobertura, el factor de cobertura nos dice que es 2, entonces yo cojo la incertidumbre y la divido sobre 2 porque ya viene multiplicada por 2 y me da 0,01 grados Celsius. Y me falta la de la deriva. Entonces tiene una deriva de 0,01 grados Celsius, entonces cojo esa deriva que se le asigna siempre por ser un cambio, una distribución rectangular, y lo que hago es lo mismo, le doy la divido sobre la raíz de 3 y me da este valor. ¿Es claro o no es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Profe, claro. Muy bien. Dime, entonces, ¿qué nos hace falta, chicos? Pues calcular la incertidumbre combinada. ¿Qué es la incertidumbre combinada? Poner todos estos cálculos, este y este, en la, ojo, expansión de Taylor, o lo que se llama la ley de la propagación. Miren tan fácil que es. Cojo la componente por el cambio de temperatura y la elevo al cuadrado. La incertidumbre por la resolución del instrumento de la temperatura y la elevo al cuadrado. Cojo la incertidumbre del certificado de calibración, la elevo al cuadrado y cojo la incertidumbre por la derivada de la temperatura y la elevo al cuadrado. Y toda esa le saco la raíz y eso se llama la incertidumbre combinada. Y esto que ustedes ven acá se llama la expansión de Taylor o la ley de la propagación. ¿Entendieron? Chicos, ¿difícil o fácil?
profe, ahí no falta una. Claro que sí, muy bien, Nancy Lorena, ahí me faltó una. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero entonces Pero se descarta, pues porque no es no, 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 significativo. no, no, No. no, no se descarta, no, no, eso fue un error. ¿Listo? No se descarta, ¿ok? No se descarta. ¿Estamos claros? Pero Listo, profe. ¿entienden la teoría? ¿Cuál es Sí, la ley de la... Gracias, Michelle. profe, un Dime. favor, ¿podemos irnos un momentico para atrás para mirar la fórmula inicial de la U expandida, pues cuando la vimos por primera vez? Así como estábamos viendo las fórmulas A, B y C. Claro. Ya a la de la expansión de Taylor. Sí, ¿Esta? Ahí está. esa misma es la última que acabamos de ver. Sí, esa es la aplicación La, matemática de... ¿qué? De la incertidumbre expandida. No, la incertidumbre combinada. Eso, la combinada, perdón. Porque la ¿Es esa? incertidumbre, sí, la incertidumbre combinada es U minúscula a 1. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Sí, esa es. ¿Viste por qué yo les dije que no se preocuparan por la fórmula matemática? Combinada. Compañerita, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, profe, o sea que no hemos hecho de expandida todavía. ¿sí? No, para nada. Todavía no le hemos tocado porque para darle la expandida todavía me falta una teoría más. ¿Ok? Compañeritos, ¿entendidos hasta acá? Sí, profe. Bueno, pues entonces ahora sí entramos a lo que nos dice Michelle. Vamos a entonces ahora sí a saber qué tenemos que hacer para pasar esa combinada a hacer una incertidumbre expandida. Para poderla pasar a hacer una incertidumbre expandida, nosotros necesitamos saber, chicos, que nosotros contamos con unas normas, la norma 17025, la norma 15189, la norma 15511, entre otras que nos dicen que ellas tienen unas reglas de decisión. Esas reglas de decisión yo se las tengo que aplicar a esa incertidumbre que yo calculo para que ella sea conforme y para que sea y para que cumpla con los requisitos. Esperen, chicos, voy a tomar agua, qué pena con ustedes. Se me reseca la garganta. Ajá, sí. Pero sabe que yo no me dejo tomar agua. Muy bien, entonces, chicos, entonces ya sabemos que para nosotros poder pasar esa incertidumbre U minúscula combinada, que sale de una combinación de elevar al cuadrado todas las componentes tipo A y tipo B y meterlas a la expansión de Taylor o la ley de la propagación, y yo poder decir que esa incertidumbre tiene una confiabilidad, primero tengo que saber aplicar las reglas de decisión. ¿Y cuáles son las reglas de decisión? Aquellas que me dicen, según las normas, si esos valores son conformes o no son conformes, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, chicos, nosotros vamos a... Dime. ¿Esa Y es qué? ¿Esta Y que está acá? ¿La que está aquí abajo? Pues entonces esta Y es el valor que tú vas a reportar, donde está tu valor, más o menos la incertidumbre que vas a reportar. Y ese va a ser el valor que tú vas a dar en un informe, en un reporte de resultados, de aquí en adelante. Porque tú ya vas a saber calcular esta U mayúscula que se llama U expandida. ¿Entendido? Ah, listo, profe. Muy bien. Entonces, resulta que nosotros tenemos los resultados. Y con esos resultados aplicamos la ley de la propagación de Taylor, o la ley de la expansión de Taylor, se llama la ley de la propagación, pero antes de pasar de la incertidumbre combinada para pasar a la incertidumbre expandida, tenemos que entender las reglas de decisión. ¿Quiénes me dan las reglas de decisión? Pues las normas. Entonces, las normas me dicen si ese valor que yo estoy estimando cumple, es conforme y si está de acuerdo a los requisitos. ¿Listo? Entonces, yo tengo dos formas de evaluar la conformidad del resultado. ¿Cómo se evalúa la conformidad? Ojo, chicos, si mis resultados son experimentales, vienen de una parte experimental, es decir, de un procedimiento experimental,
la conformidad, es decir, yo digo si es conforme, si coger esa tolerancia o ese intervalo y yo lo divido sobre 2 veces la incertidumbre expandida y ese valor de la conformidad debe ser mayor que 3 o menor e igual que 10. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que yo les había dicho en este proceso. Espérenme un momentico, acá. Donde yo les decía que para que esto sea conforme, las reglas de decisión me dicen que yo cojo mi U expandida y lo multiplicada por ese 2 veces, ¿cierto? Es decir, mi U expandida, y eso tiene que ser, en ese intervalo tiene que ser mayor o igual que 10, la décima parte, pero tiene que ser menor o igual que la tercera parte. Es exactamente lo mismo. Pero la regla de decisión me dice, para evaluar la conformidad, tú dices que eso es, que es conforme, ¿cierto? Que es conforme. Si tú coges ese valor del intervalo y lo divides sobre 2 veces la incertidumbre expandida. Si ese valor del intervalo sobre 2 veces la incertidumbre expandida te da menor que 3, no es conforme. Pero si este valor te da entre 3 y menor o igual que 10, es conforme. Pero si te da mayor que 10, no es conforme. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Profe, ¿qué pasa si no es conforme? Dime, Michelle. Profe, el valor del intervalo, ¿cuál sería? Recuerden ustedes que ustedes van a tener siempre un intervalo de trabajo, es decir, un límite máximo de cuantificación, un límite mínimo de cuantificación, ¿cierto? No estoy hablando de detección, estoy hablando de cuantificación, el cual nosotros determinamos como el intervalo de trabajo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Muy bien. Ahora, resulta que las normas también me dicen, bueno, eso en el caso que usted tenga un procedimiento analítico. Pero cuando usted tenga un material de referencia o un material patrón o un procedimiento estándar o patrón, entonces ahí ya no puedes valerte del intervalo de trabajo, porque es que el material patrón lo que tiene es un error máximo permitido o un error máximo total, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, para determinar con la regla de decisión la conformidad del valor, escoger este error máximo total o permisible, y dividirlo sobre la incertidumbre expandida, y debe ser mayor que 3, pero menor o igual que 10. Lo mismo que el de arriba, pero la fórmula es distinta. ¿Entendido, chicos? Es decir, que la conformidad se da entre 3 y 10, pero con fórmulas distintas. Aquí utilizo el error máximo permitido sobre la U, y aquí utilizo el intervalo de trabajo sobre 2 veces por la incertidumbre expandida. ¿Entendieron, chicos, las reglas de decisión que me dan la conformidad o no conformidad del resultado? Profe, una pregunta. Dime, claro. Si estamos hablando entonces de un experimento, pues de un proceso experimental y vamos a trabajar esa T como un valor de intervalo de trabajo, entonces vamos a tomar un valor mínimo y un valor máximo, o esa T es un valor único. Pues no me queda claro. Es un intervalo de trabajo. O sea que vamos a tener que hacer 2 fórmulas para el menor y el mayor. No, Michelle, déjame, yo te muestro los ejemplos y ahí lo vas a entender. ¿Listo? Ah, listo, profe. Lo importante es que tengas claro que estas dos son las formas de evaluar la conformidad del resultado. Y ya vamos a ver cómo se aplica. ¿Listo? Hay otra pregunta. Entonces, ese valor de conformidad, ahí en las fórmulas tiene que ser menor o igual a 10, pero no está también el menor siendo mayor que 3 en el signo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, Pero entonces, ¿cómo sería? No no incluye... incluye el 3. Ah, ok. No incluye el 3. ¿Ok? Listo. Muy buena pregunta. Esas preguntas me las han hecho todos los semestres. Muy buena pregunta. Excelente. Entonces, sabemos que esas son las... Dime, Juan Diego. Perdón por interrumpir. Entonces, se podría decir que tiene una mejor incertidumbre si se acerca más a 10.
Ah, hombre, mira, 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 mira. Me voy a devolver acá. Y yo creo que ya con eso terminamos la clase por hoy. Bueno, ahorita sigue clase de dudas si tienen. Mira, colócame cuidado. Aquí, en esta zona, la incertidumbre es muy grande y es la tercera parte de ese intervalo. Pero acá es muy pequeña, ¿cierto? Y es la décima parte. Por eso es que es menor o igual que 10, pero no puede ser mayor a 3. ¿Listo? Aquí, sale de acá, de esto mismo sale. Mírenlo acá abajo. ¿Sí la ves? Entonces, la pregunta es, lo que tú me estás preguntando, Juan Diego, profe, entonces es menor que sea, ¿cómo fue la pregunta? ¿Es mejor que sea que se acerque a 10 a que se acerque a 3? ¿Fue lo que me preguntaste? Sí, pues es lógico Claro, cuando ya vemos ese gráfico. claro, total. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que entre más se acerque a 10, más pequeña es, más calidad, más costoso es. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Y vamos a tener casos donde se pasa de 10. Vamos a ver si a ustedes también les da ese caso. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? Son reglas de decisión. Pero recuerden ustedes que la regla de decisión la definimos en la primera clase. Y yo les dije que es una regla de decisión. Es una regla que nos dice cómo utilizar la U para dar la conformidad de un resultado. Así de sencillo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Es profe. simplemente decir si es conforme o no es conforme. Muy bien. Pues entonces vamos a ver el diagrama para la estimación de la U. Ustedes ya lo saben hacer la mayoría. Definir el mensurando, establecer el modelo físico, identificar las fuentes de incertidumbre, cuantificar la variabilidad de cada fuente y asociarle una distribución, reducir y obtener la incertidumbre estándar, es decir, hacer la experimentación y obtener la desviación estándar, que se llama incertidumbre típica, estimar las correlaciones, bueno, eso ya lo hacen ustedes con las fórmulas, calcular la incertidumbre estándar combinada, es decir, con las componentes tipo B, elegir el nivel de confianza, entonces ahí viene el K1, K2, K3, y con el nivel de confianza cuantifico el número de grados, entonces si puedo cuantificar el número de grados, estimo los grados de libertad, que ya se los voy a enseñar, calculo el número efectivo de grados de libertad y determino, disculpen, el factor de cobertura. Si no puedo cuantificar el número de grados de libertad, pues entonces determino un factor de cobertura, que es lo que vamos a hacer, y calculo la incertidumbre estándar expandida. Nosotros generalmente no hacemos esto porque no tenemos cómo aplicar una estadística a las componentes tipo B. Entonces nos vamos por este lado, determinamos un factor de cobertura, le damos un nivel de confianza y calculamos la incertidumbre expandida y terminamos. ¿Queda claro cómo es el diagrama? ¿Qué nos hace falta entonces, chicos? Ya estamos aquí, estamos en esta parte. Entonces vamos a seguir con esta siguiente parte. ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Profe. Ahí vamos, Entonces, profe, ahí vamos. exacto, Michelle, ahí vamos. Entonces, hay unos factores preanalíticos que afectan esa incertidumbre. Ah, ¿cuáles son? Uy, una cantidad, ustedes ya se saben mucho. Hay parte de variación preanalítica, hay variación biológica, que esto ya casi no está siendo válido, porque esto se puede, digamos, controlar de acuerdo a cómo se hace el muestreo, ¿cierto? Hay parte analítica, que es como el equipo, los procedimientos, el trabajo, los métodos de calibración, el lote de los reactivos, el lote de los materiales estándar, y con eso yo doy un resultado, reporto y hago la interpretación. Pero la interpretación en este caso tiene que ir acompañada por una estimación de la incertidumbre. ¿Pero hay factores preanalíticos? Claro que sí, muchos. Pero eso va en el sistema de calidad que maneje la institución. Entonces vamos a hablar de que el resultado de la medición, volvemos a lo que me preguntó Michelle, profe, ¿qué es esta Y? La Y es el resultado que ustedes van a dar, que es la magnitud que obtienen del procedimiento, más o menos la incertidumbre expandida. Pero entonces, ¿cuál es esa incertidumbre expandida? Entonces, es cuando nosotros cogemos la incertidumbre combinada, le hemos aplicado la expansión de Taylor o la ley de la propagación, que es esto que ustedes ven acá, y a esa incertidumbre combinada la multiplicamos por un factor de cobertura. ¿Cuáles son los factores de cobertura? Como dijo Juan Diego,
Ah, profe, si tengo más o menos una desviación estándar, entonces estoy manejando un 67%. Si manejo más o menos 2 desviaciones estándar, estoy manejando un 95,45%. Y si yo me voy tan arriesgado y digo que mis procesos son el plus ultra, que yo soy el plus de todos, soy el mejor del mundo, soy lo mejor global, entonces me voy hasta el 99% y reporto con un factor de cobertura de 3. ¿Estamos de acuerdo? De más o menos 3 desviaciones estándar. Pues entonces, cuando ya sabemos los factores de cobertura, vamos a tener que entender que a esos procesos, siempre que yo hago estos procesos, tengo que medir unos coeficientes de sensibilidad para estimar ese factor de cobertura. ¿Qué es un coeficiente de sensibilidad, chicos? El coeficiente de sensibilidad representa el cambio de una magnitud de medida provocado por los contribuyentes de la incertidumbre. Simplemente muestran cómo las variables de entrada están relacionadas con el resultado calculado. En términos prácticos, chicos, ¿ustedes recuerdan que ustedes medían una linealidad? Pues la sensibilidad se da por la pendiente, es decir, ¿qué tanto el cambio de este afecta los valores de este? Que cuando tenemos una línea de regresión o una curva de calibración con comportamiento lineal, se supone que este cambio es directamente proporcional a este cambio, porque es lineal. Pero cuando tenemos otros casos, como por ejemplo la vida normal, cualquier ensayo, cualquier cosa de la naturaleza, esto no necesariamente cumple con una linealidad. Entonces la sensibilidad es que tanto el cambio de este señor afecta este resultado. Y a eso le llamamos coeficiente de sensibilidad, es decir, que tanto el hecho de que yo manipule la variable de entrada me va a hacer un cambio en la variable de salida. ¿Es claro? Esto es teoría. Esto es teoría. ¿Es claro, chicos? ¿Sí o no? Profe, hubo un término nuevo antes de coeficiente de sensibilidad, ¿y cuál fue? Ay, no, es que hay mucha información, mucha. ¿El factor de cobertura? Ese sí. Pero recuerda, Michelle, Ah, que ya, ese es el K. Sí, es sí. el K. Sí, ese es el K. Sí, yo sé que es mucha información, pero esa información, hay parte de esa información que ustedes ya manejan. Simplemente las estoy trayendo a colación porque la vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces tenemos el coeficiente de sensibilidad, que es qué tanto me afecta el cambio que yo le haga a esta variable a este resultado. ¿Listo? ¿Es correcto? Pues chicos, en la próxima clase vamos a ver que para poder hacer una estimación, es decir, el lunes, en cada laboratorio les voy a enseñar que para hacer una excelente estimación de la incertidumbre, entonces vamos a manejar un presupuesto de incertidumbre. En un presupuesto de incertidumbre, ¿qué es? Es simplemente una tablita, chicos, que tenemos para identificar los contribuyentes, es decir, todo aquello que contribuimos, que sabemos, que identificamos que contribuye o que influencia la incertidumbre, la variación. A cada uno de esos contribuyentes le vamos a dar un símbolo. Por ejemplo, este viene de la calibración de un patrón, este viene de la incertidumbre de una resolución, este viene de la incertidumbre de un error de paralaje, este viene de la incertidumbre de mi desviación estándar, que es componente tipo A, componente tipo B, componente tipo B, componente tipo B. Entonces, en la próxima clase empezamos con lo que se llama el presupuesto de la incertidumbre. Es como cuando ustedes hacen un presupuesto de contabilidad y hacen qué es lo que entra, qué es lo que sale. Eso es lo mismo que vamos a hacer con el presupuesto para la incertidumbre. Entonces vamos a tener los contribuyentes, los símbolos que le damos a cada uno de ellos, qué tipo de incertidumbre es, disculpen, es decir, tipo A, tipo B. Vamos a mirar y le vamos a asignar una distribución que se da de acuerdo a cómo venga. Entonces este viene de certificado, es normal, pero viene de certificado. ¿Por qué la pongo de certificado y no normal? Porque esta se multiplica por un factor de K, mientras que si no tengo el valor del certificado, lo hago por la raíz de 3. ¿Sí lo recuerdan? Entonces le coloco normal. Esta viene rectangular porque es de la resolución, esta rectangular porque es de paralaje, esta es normal porque es mía, ¿cierto? Es tipo A. Y a cada uno le voy a dar un factor de distribución. ¿Qué significa un factor de distribución? Pues si viene de un certificado es porque yo divido sobre K. Si viene rectangular es porque divido sobre raíz de 12. Si viene rectangular, divido sobre... Si viene de la normal, ojo, compañero Juan Diego, es porque viene de un proceso que es mío, no porque vaya a coger esta T y la vaya a calcular, sino porque viene de un proceso que es mío y simplemente la divido sobre la raíz de n, es decir, el número de datos. ¿Es claro, chicos? Sí, profe.
Entonces, la próxima clase empezamos con esto y se los explico bien. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Chicos, que les vaya muy bien. Voy a parar la grabación. Chicos, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Gracias, profe. Listo, Michelle. Que te vaya muy bien.